Bendiciones, Dios los bendiga. Bueno, vamos a terminar esta semana de los devocionales. Y ayer hablábamos acerca de a- el- los verdaderos adoradores se congregan. Y hablábamos acerca de los beneficios. Y solo para concluir el estudio de ayer, estos beneficios de congregarnos como iglesia, y hay muchos más, exigen una respuesta. Si realmente creemos que reunirnos con el pueblo de Dios es importante y valioso, ¿cómo debería repercutir eso en mi conducta? Primero, pues llegaré a tiempo, y eso podría significar acostarme más temprano el sábado para asegurar que mi corazón esté en paz el domingo por la mañana. Voy a querer llegar antes de que inicie la reunión y quedarme hasta que termine, consciente de que hay muchas oportunidades para que Dios obre, ya sea al inicio o al final de cada reunión. Dicho sea de paso, si siempre llegas 5 minutos tarde, el problema no es la hora en que llegas, sino la hora en que sales de tu casa. Y deberías salir más temprano. En segundo lugar, pues oraré para escuchar a Dios y encontrarme con Él a través de su pueblo. Oraré para que mi corazón esté listo a servir y a recibir. Un pastor que conozco ora con regularidad usando la lista de miembros de su iglesia. Y quizá tu iglesia sea demasiado grande para hacer eso, pero no significa que no podemos orar continuamente por algunos miembros y en especial por aquellos servidores que tenemos en la iglesia. En tercer lugar, me prepararé. Algunas iglesias publican en su sitio de redes sociales el texto del sermón o los cantos del próximo domingo, y eso da a los miembros la oportunidad de ir leyendo el pasaje y meditando en él, y también de repasar los cantos. Pero aún si no supieras lo que va a ocurrir, puedes prepararte cantando u orando cuando vayas de camino al lugar de reunión, hablando con alguien sobre lo que aguardas con interés o pensando en las personas que se reunirán contigo. En cuarto lugar, procuraré recibir. A estas alturas debería estar claro que si no vamos preparados para recibir, pues no tendremos nada que dar. No se trata de estar centrado en uno mismo, sino de admitir que no tenemos recursos propios, pues todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, como dice Romanos 11:35 al 36. Dios tiene la fortaleza, la gracia, la fe, la esperanza y el amor que necesitamos. Y Él está deseoso de darnos todas estas cosas a través del Evangelio, cada semana por el poder de su Espíritu. Perdón. Así que venimos con las manos y los corazones abiertos. En quinto lugar, procuraré servir. La reunión de la iglesia no fue diseñada para ser un evento de espectadores, con unas pocas personas en el escenario y el resto mirando. Somos el cuerpo de Cristo que se edifica a medida que cada miembro lleva su función, como dice Efesios 4:16. Ahora, en sexto lugar, responder, procuraré responder. Si vemos la reunión como un fin en sí mismo, pues no estamos entendiendo el propósito de la misma. Se supone que los cantos que entonamos, los sermones que escuchamos y la comunión que disfrutamos son parte de nuestro entrenamiento para vivir cada día para la gloria de Dios como verdaderos adoradores. Justo después de que Pedro resaltara nuestra identidad como el pueblo de Dios en Primera de Pedro 2:9 al 10, él enfatizó el efecto que esto debía tener en nuestras comunidades, lugares de trabajo y vecindarios. Y él dice en Primera de Pedro 2:11 al 12: queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios
en el día de la salvación. Deberíamos de anhelar ese tiempo en que nos congregamos como iglesia y de verlo como una preparación para el resto de la semana. Dios nos ha llamado a vivir en este ciclo continuo de reuniones y dispersiones, y Él mismo nos imparte de su gracia para que toda nuestra vida sea para su gloria. Por eso, no dejes de congregarte. Cada domingo por la mañana hay docenas de voces que tratan de convencernos de que hay algo mejor que reunirnos con el pueblo de Dios, dormir, estudiar para un examen, jugar, ponerse al día con los quehaceres domésticos, disfrutar un desayuno un poco más tarde. Pero no las creas, no hay nada sobre la tierra como la congregación del pueblo de Dios. Él ha diseñado a la iglesia para que los verdaderos adoradores experimenten gozo y sean edificados mediante su vida común en Cristo. Cada vez que nos congregamos, Dios quiere y puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros, como dice Efesios 3:20. No hay domingos normales. Todos son nuevas oportunidades para contemplar la gloria del Señor a medida que somos transformados a su semejanza con más y más gloria, como dice 2 Corintios 3:18. Dios ha diseñado nuestras reuniones para que sean un medio de gracia con el cual fortalecernos. Pero ser bendecidos por los dones de otros es solo uno de los beneficios de congregarnos. Ahora, por eso el título de hoy es Los verdaderos adoradores edifican. Muy atentos. ¿Qué tiene que ver esto con la madurez? En 1 Corintios 14:26 dice Pablo: ¿qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, y todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Yo recuerdo hace muchos años que vi un anuncio de un disco de un cristiano en una revista, y en el anuncio aparecía una mujer de unos 30 años sentada en una silla con unos audífonos puestos. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa de satisfacción, y parecía no darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Y al pie del anuncio solo decía adoración. Y cada vez que lo veía me daba la misma impresión. Para adorar hay que escuchar música y bloquear todo para uno poder enfocarse en Dios. No sé si eso era lo que el anuncio trataba de comunicar. Sí, lo que sí sé que no es lo que nos comunica la Escritura. En el estudio que acabamos de concluir de los verdaderos adoradores se congregan, vimos muchos de los beneficios de adorar a Dios como parte de la comunidad redimida. Ahora, lo que el Señor quiere al reunirnos no es que nos aislemos de las personas, ni que las evitemos, pues son unos de los medios principales que Dios usa para manifestar su bondad. Dios quiere que seamos medios de gracia para otros. Es cierto que en última instancia la adoración es sobre Dios, pero una de las principales formas de adorar a Dios es edificando a otros miembros del cuerpo. Decir que Dios es la única meta de la adoración suena muy reverente, muy bonito, pero en realidad no respeta las prioridades de la Escritura. Es verdad que Dios es el miembro más importante de nuestra audiencia cuando adoramos, pero si a Dios no le interesara el bien de su pueblo, disminuiría su gloria. Él espera que nosotros no solo alabemos su nombre, como dice el Salmo 34, sino que también nos enseñemos, nos amonestemos y animemos unos a otros por medio de la adoración, como dice Colosenses 3:16 y Hebreos 10:24. Dios nunca pretendió ser el único interesado en el bienestar de su pueblo. Él nos invita a acompañarlo. Ahora, punto número 1, dos caras de una misma moneda. Parece que preocuparse por otros era un concepto extraño para la iglesia de Corinto del primer siglo. Ellos
habían escrito al apóstol Pablo preguntándole sobre cosas espirituales. Algunos estaban fascinados con las experiencias eufóricas y se enorgullecían de las sanidades, de los milagros, de poder hablar a Dios en lengua desconocida, pero despreciaban los dones más comunes como el de ayudar o el de administrar. Querían que Pablo opinara sobre esta pregunta: ¿quiénes son los más espirituales? Y la respuesta de Pablo en 1 Corintios 12:14 nos muestra lo lejos que estaban los corintios de la verdad. Él les dice que al congregarse como iglesia para encontrarse con Dios, tenían que considerarse los unos a los otros, que eso glorifica a Dios. Y esa es la razón por la que la palabra que usó Pablo para describir el propósito de nuestras reuniones no fue adoración, sino edificación. Edificar significa construir, desarrollar, fortalecer, establecer. La edificación puede ocurrir a través de diversos medios, pero el resultado siempre es el mismo. Se trata de fortalecer, animar y ayudar a las personas. La adoración y la edificación son dos caras de una misma moneda. Cuando servimos a otros para su bien, damos gloria a Dios. Y cuando exaltamos a Dios por medio de nuestras alabanzas, acciones de gracias y oraciones, estamos edificando a los que nos rodean. Dios lo diseñó de esta manera con este propósito. Por lo general pensamos que la edificación es la responsabilidad solamente de los que sirven públicamente, como los grupos de alabanza, el pastor. Se supone que ellos están para edificarnos. Y esta actitud se revela en nuestros comentarios cuando decimos: ay, es que la predicación de hoy me pareció un poco larga. Ay, pienso que el grupo de alabanza hizo un trabajo excelente esta mañana. O no me gustó la adoración, los cantos que cantó el hermano o la hermana. Me hubiera gustado que tocaran algunas de las canciones que me gustan a mí. Realmente me gustó la manera en que oró el pastor. Me pareció que la banda, el grupo estuvo un poco apagado. O sea, determinamos la calidad de nuestro tiempo juntos basados en las acciones de otros, pero no en las nuestras. Sin embargo, Dios quiere que lleguemos a las reuniones y preguntemos: ¿cómo podemos servir? Como dice la palabra, pero a cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común. Dice 1 Corintios 12:7. Y en 1 Corintios 14:2 dice: por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Todo debe hacerse en orden para la edificación de la iglesia, dice 1 Corintios 14:26. Exaltar a Dios implica servir a otros, y eso va en contra de la esencia de nuestra cultura consumista y egoísta. Los corintios no habían entendido esta verdad, porque se habían vuelto, entre otras cosas, muy individualistas en su forma de pensar. Y como respuesta, Pablo les explicó 4 prioridades que les ayudarían a procurar la edificación mutua como una manera de exaltar a Dios. Y estas son tan relevantes hoy como lo fueron en el primer siglo. Número 2, entonces, la prioridad de la diversidad. Pablo inició aclarando que Dios escoge exaltarse a sí mismo en una variedad de formas cuando nos reunimos. Hay diferentes dones, diferentes tipos de servicio y diferentes actividades, y todo ha sido dado por el Dios Trino en 1 Corintios 12, 4 al 6. Algunos somos tentados a pensar que nuestra contribución no es muy importante. Nos comparamos con personas más talentosas y nos sentimos como unos fracasados, o al menos nos parece que no somos indispensables. No creemos que la iglesia necesita nuestros dones, así que nos alejamos mental, emocional y relacionalmente. Es una perspectiva que fácilmente se transforma en autocompasión. Pablo se dirigió a aquellos que pensaban
que no eran necesarios con estas palabras. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo, en 1 Corintios 12:15. Existen diferencias importantes entre los pies y las manos. Los pies sirven para caminar, se ensucian, están ocultos dentro de zapatos o calcetines y huelen mal. Las manos hacen cosas importantes. Usamos nuestras manos para construir cosas, tocar un instrumento, atrapar una pelota, consolar a un amigo. ¿Qué extiendes cuando saludas a alguien? Pues tu mano. Pero ¿qué usamos para crear grandes obras de arte, escribir una carta de amor o preparar una comida? Pues nuestras manos. Las personas que son pies pueden sentirse desanimadas al estar con las que son manos. Pero si piensas que tus pies no son una parte importante de tu cuerpo, pues solo espera torcerte un tobillo, fracturarte algún dedo del pie o traer una uña enterrada y de repente te das cuenta de que tu pie es indispensable. Entiendes que sin tus pies es difícil que tus manos vayan a alguna parte. Tanto nuestras manos como nuestros pies son importantes. Pablo compartió otra analogía para comunicar el mismo punto en 1 Corintios 12:16. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Sin embargo, Pablo afirmó que sería un desastre si todo el cuerpo fuera un ojo. Estaríamos rodando por el piso, viendo muchas cosas, pero sin poder hacer alguna diferencia. ¿Qué don ves como el ojo o la mano? Para algunos es ser el pastor, para otros es ser uno de los músicos el domingo por la mañana, y quizás has pensado en ser un diácono, un servidor, un mujer, no lo sé. Lo que sé es que Dios da diferentes dones a diferentes personas y cada don es importante para su gloria. Dios te diseñó para que cumplieras con propósitos específicos y quizá no puedas servir como quisieras, pero no hay duda de que Dios te ha dado dones para que sirvas en algún lugar. Por eso Pablo dijo en el versículo 18, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Este es el diseño de Dios, no el nuestro. Nuestra unidad se fortalece y se muestra cuando apreciamos las diversas formas en que Dios nos ha hecho. En la iglesia no hay personas que no tengan dones o que sean prescindibles, o sea, que no puedan servir. Cada miembro del cuerpo de Cristo y cada miembro de una iglesia local es único, inconfundible, irreemplazable, irrepetible. Así como no quisiéramos perder ninguna parte de nuestro cuerpo, no hay nadie en la iglesia que no tenga un propósito en el plan de Dios. Pero ¿qué ocurre cuando las personas se vuelven arrogantes por sus dones, presumidas, prepotentes? Aunque algunos luchan con la autocompasión y dicen, realmente no soy necesario, otros tienden a exaltarse y concluyen que son los únicos que son verdaderamente necesarios. Al compararse con otros se consideran superiores. Y así que Pablo les recordó en 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decirle a la mano no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies no los necesito. Los ojos y la cabeza parecen representar a los que están en el liderazgo o en funciones prominentes. En este caso están menospreciando a las manos y a los pies, es decir, a los que desempeñan funciones de servicio. Los que ocupan posiciones prominentes son tentados a pensar que su contribución es suficiente, única o mejor. Piensan que los demás miembros no son tan necesarios como ellos. A los ojos de Dios esa actitud es repulsiva. Él quiere que disfrutemos y nos beneficiemos de los dones de otros, no que los despreciemos ni los ignoremos. Por eso, aquellos con dones aparentemente ordinarios y modestos son tan necesarios para el funcionamiento adecuado de la comunidad como aquellos que exhiben o tienen dones más deslumbrantes. Todos tienen el mismo valor. Por eso las iglesias no deben construirse sobre 2 o 3 dones públicos como la enseñanza o la dirección de la música.
no girar alrededor de estas cosas. Dios no diseñó a la iglesia para que fuera un grupo de espectadores mirando a otros trabajar. Cada uno es necesario, cada uno participa. Imagina que los únicos que estuvieran usando sus dones cada domingo en tu iglesia fueran los que suben a la tarima o los que están al frente dirigiendo. Pues no habría personas que saludaran y dieran la bienvenida, tampoco personas que cuidaran a los niños, que sirvieran las mesas, ni administradores, ni equipo de servidores, ni personal encargado del sonido. No habría dones de hospitalidad, generosidad, ni misericordia. Podrías tener una multitud, pero no tendrías una iglesia. Número 3, la prioridad del amor. Otra prioridad a la hora de edificar a otros es el amor. Para Pablo este aspecto es tan importante en nuestras reuniones y vidas que dedica 13 versículos en 1 Corintios 13 para explicarlo. En uno de los pasajes más citados de la Escritura, Pablo habla de lo inútil que es servir sin amor. El texto dice que cuando hablamos sin amor somos como esos platillos que hacen ruido. Puedes profetizar, entender misterios y tener un conocimiento enciclopédico, pero si te falta amor, de nada serviría. La gente puede ejercer una gran fe hacia Dios, lo que podría llevar a ciertos cambios y progresos, pero si no lo hace por amor, sería inútil. Puedes dar sacrificialmente, incluso dar tu vida para ser martirizado, pero si no lo haces como una expresión de amor, nuevamente no tendría ningún valor. Son palabras serias, pero ¿cómo sabemos si nuestros esfuerzos por edificar a otros carecen de amor? Carecemos de amor cuando servimos a otros solo para ganar gloria para nosotros mismos y no para Jesús. Y esto se suele manifestar cuando nos critican o no toman en cuenta nuestras contribuciones. Yo recuerdo hace años, bueno, muchos años, antes del internet, en los años 90, dedicaba muchas horas a la publicación del boletín informativo de la iglesia. Esa era parte de mis funciones. Y después de unos 3 meses, le entregué el liderazgo a otra persona. Y un domingo por la mañana el pastor elogió públicamente al equipo que publicaba ese boletín, pero no me mencionó a mí. Fue allá cuando vivía en Lompoc, California. Y no sé si fue intencional o un descuido, pero no me importó. Me llené de ira y de enojo. ¿Cómo pudo darse cuenta? ¿Cómo no pudo darse cuenta de todo el trabajo que yo hacía? Trabajé como esclavo para que esto pudiera despegar y ni siquiera me mencionó. No lo puedo creer. Y es posible que mi servicio haya empezado como un acto de amor, pero mi respuesta aquella mañana reveló que se había convertido en un acto de exaltación propia. Y cuando no obtuve la gloria que quería, eché chispas. Servir para la gloria de Jesús pasa por alto esa clase de ofensas. Simplemente nos alegramos de que alguien esté haciendo un trabajo que edifique al pueblo de Dios. Por eso yo ayer hablaba con mi esposa de que nos gusta tanto ir a los hospitales por lo mismo, porque ahí todos podemos servir de igual manera. Siempre que soy tentado a desalentarme, enojarme, amargarme, compararme o envidiar el servicio de otra persona, es una clara señal de que mi servicio carece de amor y no le está dando la gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Y también carecemos de amor cuando somos indiferentes a cómo lo hacemos, podría afectar a otros. He hablado con varios ministros que confesaron sentirse desanimados al ver los gestos de aburrimiento en su congregación. ¿Alguna vez has considerado que tu cara y tu cuerpo son un medio de aliento y edificación, no solo para tus ministros, pastores, sino para todos los que te rodean? A veces hasta las acciones bien intencionadas pueden afectar negativamente a los que nos rodean. Si eres la única persona en el lugar que está saltando con las manos en alto, pues quizá deberías considerar si eso conduce a que las personas se enfoquen más en Jesús o más en ti.
Mi esposa me ha mencionado en más de una ocasión que canto tan fuerte, que grito, que llega a ser una distracción. Cantar no se trata solo de expresar mi amor hacia Jesús, también se trata de expresar mi amor hacia los que me rodean. Ser conscientes de los demás es otra manera de dar gloria al Salvador. La prioridad del amor también es importante a la hora de interactuar con los líderes. Cuando expresamos interés o desacuerdo con algo que ocurrió, ¿buscamos edificar o simplemente corregir? ¿Fortalecer o criticar? ¿Bendecir o juzgar? La razón por la que el amor es una prioridad en nuestro servicio a otros es que esta es la manera en que Dios nos sirve. Él nos amó tanto que envió a su Hijo para rescatarnos de nuestra condenación. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. Cuanto mejor comprendamos las profundidades del amor que Dios nos ha mostrado, pues más vamos a querer servir a otros con el mismo amor. Ahora, número 5, la prioridad de la comprensión. Otra prioridad para edificar a otros es la comprensión. ¿Pueden las personas que nos visitan comprender lo que estamos haciendo y diciendo cuando nos reunimos como iglesia? ¿O damos la impresión de ser un club secreto donde solo los antiguos miembros entienden lo que está pasando? Pablo nos da ejemplos sumamente sencillos en 1 Corintios 14, 6 al 10 para explicar este punto. Si alguien toca un instrumento musical y nadie puede distinguir una melodía, ¿cómo sabrá qué pieza está siendo interpretada? Aunque algunos dirán que eso es música moderna, Pablo dice que esto no es provechoso. Si alguien toca una trompeta para convocar a un ejército para la batalla y ninguno de los soldados distingue el sonido, pues lo más probable es que ese ejército sufra una derrota aplastante. Si usamos palabras que otros no pueden entender, pues ¿cómo les estamos ayudando? Yo he estado en iglesias que están muy acostumbradas a ciertas expresiones, formas o patrones, y eso hace que las visitas no entiendan la mayor parte de lo que está ocurriendo. El que llega por primera vez no debería pensar que le será imposible entender a menos que sepa las palabras clave. Palabras como misional, redimido, legalista, propiciación, podrían ser no tan claras para la cultura que nos rodea. Incluso palabras comunes como gloria, gracia, sangre y evangelio, pues deben ser explicadas, sobre todo si estamos conversando con alguien que es nuevo en el evangelio. Hay aspectos de nuestras reuniones que pudieran ser piedras de tropiezo para un visitante y puede que la persona se turbe al no saber dónde lleva a sus niños, al no saber qué decir ni cuándo decirlo, o simplemente porque no sabe qué se espera de él o de ella. Al final de 1 Corintios 14, Pablo usó el ejemplo del sonido confuso de las lenguas para enfatizar la importancia de la comprensión. Aún las iglesias que no creen en ese don en particular deben asegurarse de que todo el que esté presente esté entendiendo. Dios nos usa para edificar a otros, para su gloria, en la medida en que nos esforzamos por expresarnos claramente. Y último lugar, la prioridad del Evangelio. Todo lo que hacemos como pueblo de Dios le da gloria a Él, pero también debe apuntar hacia lo que Él ha hecho para que seamos su pueblo. Y lo que Él ha hecho es enviar a Jesucristo para redimirnos. Por eso, después de un amplio discurso sobre cómo debemos edificarnos unos a otros cuando nos reunimos, Pablo recordó a los corintios lo que era de primera importancia, el Evangelio. Jesucristo vino, murió y resucitó de entre los muertos, tal como lo prometieron las Escrituras en 1 Corintios 15, 3 al 4. Dios no solo está interesado en edificarnos como individuos, sino también en edificarnos juntos en Cristo. Nuestras relaciones, nuestra cercanía, nuestros vínculos son tan importantes para Dios. Su deseo es que sean fuertes. No somos ladrillos apilados al azar en una zona de construcción. Eso no es un edificio, es una pila de ladrillos.
alguien podría pasar y fácilmente derribarlos porque no dan seguridad ni protección a nadie. Dios quiere fortalecer el cemento espiritual que nos une. Ese cemento es el mismo Jesucristo. Aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad vuelven constantemente al Evangelio de Jesucristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe, como se les enseñó, y llenos de gratitud. Colosenses 2, 6 al 7. Si somos edificados al estar arraigados y cimentados en Cristo, pues la mejor manera de edificar a otros es a través de nuestro servicio y mostrándoles más a Cristo. En otras palabras, más que llamar la atención sobre nosotros, debemos procurar hacer hincapié en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho. No nos servimos unos a otros para que las personas nos vean, más bien aprovechamos al máximo nuestros dones para exaltar al dador de estos dones. Así que todo lo que hagamos debe ayudar a otros a que vean la obra de Jesucristo y su importancia. Servimos por gratitud, porque Cristo nos ha servido, como dice Lucas 22, 27. Consolamos a otros con el consuelo que hemos recibido al saber que nuestros pecados han sido perdonados. Segunda de Tesalonicenses 2, 16, 17. Animamos a otros para que confíen en Dios, pues sabemos que aquel que no escatimó ni a su propio Hijo por nosotros, nos dará generosamente todas las cosas. Romanos 8:32. Oramos a Dios con confianza, conscientes de que el mismo Jesús intercede por nosotros. Romanos 8:34. Nos damos preferencia unos a otros en cuanto a honra, porque hemos recibido el inimaginable honor de ser llamados hijos de Dios. Romanos 12:10, Primera de Juan 3:1. Y nos aceptamos unos a otros como Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Romanos 15:7. O sea, en toda forma posible, enfatizamos la gracia que se nos ha mostrado en el Evangelio y le damos gloria a Dios en el proceso. Y por último, los verdaderos adoradores piensan en el bien de los demás porque piensan en la gloria de Cristo. Son dos cosas inseparables. Te lo diré de nuevo. Quédate con esto en tu corazón. Los verdaderos adoradores piensan en el bien de los demás porque piensan en la gloria de Cristo. Son dos cosas inseparables. No podemos exaltar a Dios si no servimos y edificamos a los demás, como dice Hebreos 13, 15 y 16. De todas las formas que Dios nos ha dado para edificar a los que nos rodean cuando nos reunimos, pocas han causado tanta agitación y tensión a través de los siglos como lo ha hecho el cantar juntos. Ese será nuestro próximo tema la próxima semana. Los verdaderos adoradores cantan. Vamos a entrar a un terreno minado y peligroso que ha causado tanta división en las iglesias, la adoración y la música. Estará muy interesante. Pero por hoy, quédate con esto. Los verdaderos adoradores edifican. ¿Pero qué tiene que ver con la madurez? Espero que el Espíritu nos abra el entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que veremos el domingo? Vamos a comenzar a estudiar acerca de las emociones, de la espiritualidad emocionalmente sana. ¿Por qué hay tantos discípulos emocionalmente enfermos, tantos creyentes emocionalmente enfermos? Y el título del domingo, escúchalo bien, será Decoradores de celdas. ¿Qué es un decorador y qué es una celda? Pero ¿por qué el título Decoradores de celdas? ¿Y qué tiene que ver con las emociones? Solo te dejo con esto. El caos emocional ataca a personas, familias, naciones, sin distinción de condición económica, educación, social. Cuando la Biblia comienza en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo
Y esto describe a muchos que viven hoy en desorden emocional, vacíos y en oscuridad. Los efectos del caos emocional pueden ser devastadores y fatales. ¿Mm? Ahora, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Todos nos tenemos que preguntar cómo llegamos al presente. Y lo más difícil para el ser humano es conectar los puntos de su vida y preguntarse de qué manera lo que hice o no hice ayer o el año pasado afecta mi presente y este año. Y la Biblia nos enseña que traemos nuestros problemas con nosotros. Por eso grábate muy bien esto y con esto te dejo. Aunque Dios perdona nuestros pecados, hay consecuencias que son el resultado del caos emocional. ¿Cómo está tu vida? Ese será el tema del domingo. Pero vamos a orar, a pedirle a Dios que Él se glorifique en el servicio del domingo y también mañana en la boda de Jonathan y Lula. Hace 5 años en esta semana se cumplió en que, lo digo, la gran mayoría de los que escucharon el devocional tal vez no lo conozcan ni lo sepan, pero cuando una ancianita muy amada, la hermana Luisa, ella deseaba que su nieto se casara y ese es Jonathan y mañana se va a cumplir ese día. Hace 5 años que fue esa promesa y Dios nunca llega tarde ni se adelanta, es en el tiempo de Dios. Y vamos a orar para que Él se glorifique y se exalte el día de mañana y también el domingo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, primeramente, Señor, por tu palabra de hoy. Señor, ábrenos el entendimiento y para entender lo que tú nos hablaste hoy, que los verdaderos adoradores se edifican. Por eso es uno de los propósitos principales de congregarnos, para edificarnos los unos a los otros, de acuerdo a los dones que tú has dado a cada uno individualmente, para unirlos como grupo. Por eso te damos todo el honor y la gloria, Señor, en este día. Gracias por enseñarnos lo que es la verdadera adoración, porque debemos de anhelar lo que a ti te importa, Señor. Te damos la gloria y el honor por todo lo que haces en la vida de cada uno de nosotros para transformarnos en verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y también te damos la gloria y la honra por Lula y Jonathan el día de mañana, que tú te glorifiques en sus vidas, que sea una boda hermosa, porque la primera institución que tú le diste tu bendición fue el matrimonio. Y también es interesante que la Biblia comienza con una boda y termina con una boda, porque el matrimonio es representación de Jesucristo y su iglesia, y nosotros, la iglesia, somos la novia que está esperando al novio. Que mañana sea, Señor, un día donde la gente que no sabe ni conoce el propósito del matrimonio entienda lo que significa un matrimonio bíblico según tu palabra. Señor, abre los oídos, el entendimiento de las personas que vayan a estar presentes para que tú te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Y también te rogamos por el servicio del domingo en la iglesia y en todas las iglesias en el mundo, Señor, que tú te glorifiques con la reunión de los santos. Y tú nos llamas santos porque tú eres santo, no porque nosotros lo seamos, porque tu Espíritu vive en cada uno de nosotros. Que tú seas exaltado como lo vimos hoy y que nos edifiquemos los unos a los otros. Que todo el propósito general sea darte gloria a ti, Señor, y servir a los demás. Amarte a ti y amar al prójimo, tú lo dijiste. Ese es el principal y más grande mandamiento. Ponemos todo, Señor, en tus manos, Señor, y en tu preciosa y hermosa voluntad, que sabemos que es buena, agradable y perfecta, y que tú te glorifiques en todo, Señor. Quita toda distracción para que podamos estar reunidos y que nos demos cuenta, como estudiamos ayer y como estudiamos hoy, los verdaderos adoradores se congregan y los verdaderos adoradores se edifican. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.